Extinciones masivas tuvimos muchas, 5 para ser precisos, y la primera de todas fue la extinción del Ordovícico silúrico, o algo así. Ocurrió hace 445 millones de años. En este periodo lo que se llevó toda la vida fue el cambio climático, haciendo que se derritan glaciares, y la vida en ese momento prácticamente era acuática, hasta que llegó la segunda extinción, que fue llamada el Devónico, y pasó hace 359 millones de años. Y aquí también tiene parte de culpa el cambio climático, pero más que nada la extinción vino por la aparición de plantas terrestres. Sí, invadieron el ecosistema matando muchas especies acuáticas, a cambiar la calidad del agua y nutrientes, pero esta extinción fue como Perú, clave, ya que fue la transición de los ecosistemas acuáticos, ya que a medida que las plantas se adueñaban de todo, se creaban nuevos ecosistemas. Pero ahora imagínate que estás chill de cojones y te cae una piedra de 15 kilómetros de diámetro. Bueno, así mismo le pasó a los dinosaurios, hace 66 millones de años, donde un meteorito impactó la Tierra dejando un cráter de 180 kilómetros de ancho, en la península de Yucatán, México. Esto provocó un invierno global y la extinción del 75% de las especies. Pero si te digo que de todo lo que te nombré, hay una extinción que casi mata toda la vida en la Tierra, y que después de terminar aún así seguía matando, bueno, ahora sí a lo que vamos. La gran mortandad, la peor extinción que sufrió la Tierra. Mira este gráfico, cada pico azul es una extinción masiva, ahí también está la de los dinosaurios, pero en el periodo Permi-Triásico ocurrió la peor de todas estas extinciones masivas. Se le ríe en la cara al meteorito de los dinosaurios. La gran mortandad acabó con más del 90 y 95% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres. Este evento acabó con 9 de cada 10 especies del planeta, marcando el final de la era. Pero vos me dirás, ¿cómo carajo saben que hubo una extinción masiva si pasó hace mucho tiempo? Y es más simple de lo que parece. Es gracias al estudio del registro fósil y las capas geológicas, que muestran caídas abruptas y globales de la biodiversidad en momentos específicos de la historia de la Tierra. También al análisis de las capas terrestres que revelan eventos catastróficos, como impacto de asteroides, erupciones volcánicas masivas, las trampas de basalto. Y en este último será el que veremos en la gran mortandad. Pero antes de meternos de lleno, ¿sabes quién también extinguió muchas especies? Sí, nosotros, el humano. Actividad humana ha provocado la extinción de cientos, miles de especies. Pero bueno, no nos vamos a enfocar mucho en esto, solo que mientras investigaba la gran mortandad me encontré también con esto. Así que le voy a dar un par de ejemplos. El dodo, que su desaparición fue causada por la caza directa, la destrucción de su hábitat y fundamentalmente por especies intrusidas, o sea ratas, cerdos, monos, que devoraban sus huevos, o sea toda del humano. También el tigre de Tasmania. Este se extinguió principalmente por la caza también intensiva, impulsada por recompensas gubernamentales, tras ser considerado una amenaza para el ganado. Y bueno, también el que sufrió de la caza es el alca gigante. Mirá ese esquí, papá, era buenísimo. Estas eran aves no voladoras, torpes en tierras y confiadas, lo que las convirtió en presas siempre fáciles para pescadores, balleneros y coleccionistas, que siempre buscaban su carne, las plumas y especímenes raros para los museos, los giles. Estaban coleccionando Pokémones. Pero bueno, no nos desviemos muchos. Vamos atrás, muy atrás, precisamente a más de 250 millones de años, donde la Tierra en ese momento estaba formado por un solo continente llamado Pangea. En este periodo había animales de los más locos. Dominaban más que nada los anfibios gigantes, reptiles, insectos gigantes y trilobitas. Y todos por el bien de la trama no los tenemos hoy. Pero ¿por qué? ¿Cómo estos gigachats de animales se extinguieron y hoy en día tenemos perros? Bueno, hay dos teorías, pero te voy a contar la que más probabilidad creen que tiene. En este periodo existía algo que todavía tenemos hoy en día, volcanes. Pero estos volcanes no son iguales a lo que existían hace 250 millones de años. La Tierra iba a vivir la mayor erupción volcánica en toda su historia, pero para esto tenemos que ubicarnos acá. Sí, en los traps siberianos. Esto era una extensión de región de roca volcánica, que cubría un área del 68% de la superficie de Europa. Como dije, estas erupciones eran masivas. Se dicen que eran 4 millones más grandes que la que tuvimos los humanos en el monte Helena. Y bueno, esto literal hizo pelota a todos los animales que estaban cerca. Fueron literal arrasados, y algunos animales fueron erradicados antes que la lava los toque. Y en todo esto los volcanes estaban liberando cantidades masivas de dióxido de carbono, cloro, azufre y entre otros muchos, o sea, veneno. Y esto más que nada fue lo que causó que mueran muchas de las especies que nombramos. La atmósfera de la Tierra se había calentado tanto quedando en 40 grados Celsius. Para que te des una idea, la media actual de la Tierra de hoy es de 14 grados Celsius. Y bueno, esto llevó que los océanos por el cambio de temperatura empiezan a perder oxígeno. Y aquí es 2 más 2. Sin oxígeno en el océano no hay vida. Y esto generó un efecto en cadena que provocó la mayor extinción que sufrió la Tierra. Se dice que las erupciones volcánicas duraron más de 1 millón de años. Por eso el cambio tan drástico. Mirá, venía roca fundida, se solidificaba y así el gameplay del volcán se repetía hasta que en un punto se formó la región de Siberia. O sea, Siberia nace de una extinción masiva. Brutal. Y aquí es donde entra lo que te conté que investigan. Esto, si vos vas y revisás la zona precisamente en una región llamada los traps siberianos, las trampas siberianas, situadas en el centro norte de Siberia, Rusia, constituye la principal región basáltica,
cubriendo unos 7 millones de kilómetros cuadrados, con lava basáltica formada hace, como dije, 250 millones de años. Estas rocas volcánicas crean literal un paisaje de colinas escalonadas, que le llaman traps. O sea, estas montañas son prueba de que existió una extinción masiva hace más de 250 millones de años. Como dije, las víctimas son millones, y aún así, la extinción siguió matando después de terminar. Hubo especies que se la bancaron y sobrevivieron. Un ejemplo es este bicho, que duraron más de 3 millones de años después de la extinción, pero su espécimen se iba deformando cada vez más por el clima, y muchos paleontólogos dicen que si nunca hubiera ocurrido la gran mortandad, hubiesen durado mucho más tiempo. Así que sí, la gran mortandad hizo desastre, pero bueno, si hablamos de muerte, el humano prehistórico creo que fue el peor que la pasó, sin médicos, sin analgésicos, y esto obviamente también derivó en las muertes más horribles, como esta llamada el niño de Taung, que tiene una edad de 2.8 millones de años. Este cráneo tiene arañazos alrededor del cráneo, y sobre todo en los ojos oculares, y estas lesiones son iguales a las que presentan las víctimas de las águilas, y esto llevó a la conclusión de que un pájaro enorme le hundió las garras en la cabeza y con suerte matándolo de una, antes de llevárselo para comer. Este cráneo se encontró en una cueva, pero solo el cráneo. El cuerpo no se sabe dónde carajo está, pero las teorías dicen que el águila usó el cuerpo para hacer el nido, y en un momento la cabeza se desprendió quedando en las cuevas millones de años hasta que lo encontramos nosotros. Pero bueno, así hay muchas peores muertes, así que si te gustó el video, bueno, deja un like y nos vemos.